Hablemos del CONEP. El país es muy distinto, el mundo cambió, nuestra sociedad ha cambiado y lo que está pasando fuera de aquí debe servirnos o de inspiración o de ejemplo para entender por dónde debe ir el camino. En el CONEP están de acuerdo en que hay un modelo que se está desgastando. Nuestras cifras macroeconómicas van muy bien, pero cuando vemos la aguja social, reconocer que hay mucho espacio todavía. ¿Qué vamos a hacer con un país que llega a acuerdos pero no cumple lo acordado? De que lo único seguro en este mundo actual es que nada está seguro. Hola, buenas, muy buenas. Qué bueno que una vez más nos encontramos aquí. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya. Pero antes tengo palabras para ustedes. Hablemos de Israel, del G7, de Irán y de un mundo donde la próxima guerra podría ser la última. Claro que es la fuerza la que otorga derecho a la razón. Es el poder el que a través de sus aparatos ideológicos, sus magias mediáticas, sus bajaderos legales, presupuestos, concordatos y cierta sociedad civil a su servicio, el poder blando, le otorgan argumentos, justificación, razón y sentido al uso de la fuerza, del terror. Charles de Gaulle entendió esto como nadie. Y aunque 2 siglos antes ya la Ilustración le había dado la razón, Sabio apostó también por la fuerza, por el armamento nuclear, y con tanta certeza que hoy, en su gris decadencia, es ese armamento con vocación de sepulturero el que le permite a Francia ocupar un asiento entre los grandes dueños del mundo. Según mis fuentes, de Gaulle había leído aquel poema que en 1935 Antonio Machado, el gran Antonio Machado, dedicó a Lister, jefe en los ejércitos del Ebro. Tu carta, heroico Lister, me consuela, donde brota esa rúbrica española de monte a mar, esta palabra mía. Ay, si mi pluma valiera tu pistola, contento, contento moriría. 3 años después de esto, en 1938, Joseph Stalin preguntaría al canciller francés Pierre Laval, que le sugería entonces mejorar las relaciones con la Santa Sede, le diría, el Papa. ¿Y cuántas divisiones tiene el Papa? Este abuso de la fuerza, esta arrogancia imperial multiplicada, es justo lo que padece hoy el planeta. Ni siquiera aquellos 13 días de la crisis de los misiles en Cuba, con el mundo en vilo, superan el escenario actual donde el G7, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Canadá, comandados por Estados Unidos, han decidido apoyar públicamente las acciones terroristas del ejército de Israel contra todos sus adversarios en Medio Oriente, sea Gaza, Palestina, Siria o Irán ahora mismo. Los señores llaman a estas agresiones contra Irán ataques preventivos, como llaman daños colaterales a las mujeres y a los niños que asesinan en sus acciones preventivas terroristas en todo el mundo. Solo que en esta ocasión el intento de aniquilación no es contra famélicos niños palestinos o tristes niñas de Gaza, sino contra un Irán que posee reactores, plantas de enriquecimiento de uranio y la capacidad para procesarlo, lo que significa que en su defensa no es descartable que en poco tiempo pueda disponer de armas nucleares como las que ya posee Israel, China, Rusia y los G7 que comanda Estados Unidos. Es, mis amigos, la Feria Mundial del Terror. Estados terroristas se unen para atacar y eliminar a otros estados terroristas, solo que esta vez la guerra podría ser nuclear, o sea, que podría ser la última guerra. Vámonos a la pausa, ya regresamos. Sigan con nosotros. Nosotros continuamos y qué bueno que siguen con nosotros. Nuestro entrevistado de hoy, mira, yo diría que es un hombre de Estado, político, abogado,
pero miren, una amplia experiencia de Estado, cuidado. El cargo actual no se lo voy a decir. Director General de Comercio Exterior, en algún momento secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, mírenlo ahí, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, también miembro del directorio presidencial del Partido Reformista Social Cristiano hace muchos años en su primera juventud, y si algo faltaba, es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Un hombre de Estado, pero que tiene la gran responsabilidad de dar la cara, de ser el portavoz más autorizado, después de sus presidentes y su directiva, del poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada. Todo un placer recibir a César Dargan. Mis respetos. Gracias por aceptar, César. Pablo, todos esos títulos son pasajeros. Estoy humildemente como amigo tuyo, dispuesto a tener una buena conversación. Bueno, yo contento de que hayas aceptado, porque siempre es importante, como te digo, escuchar la voz del sector empresarial, cuyo representante más alto, indudablemente, que es el CONEP, que reitero las felicitaciones por el 62 aniversario, pero los felicité en varios comentarios que hice en mis diferentes medios, porque vi una visión de bien común, de solidaridad y de tomar en cuenta la bendita desigualdad, que es nuestro gran problema. Hablemos del CONEP, de los aportes del CONEP y de la situación social y económica del país, por favor. Yo creo que el CONEP se ha consolidado como el espacio de confluencia del sector empresarial, con una evolución considerable si tenemos en cuenta de que han transcurrido 60 años desde que se fundó. El país es muy distinto, el mundo cambió, nuestra sociedad ha cambiado, y tres factores nos han llevado a este punto. Yo creo que el primero de ellos es un relevo generacional. Si bien es cierto, todavía hay nombres de mucho peso, familias muy sonoros, pero ha habido un relevo generacional en el sector empresarial con una nueva visión. En segundo lugar, un reconocimiento de la importancia de la acción empresarial responsable, es decir, no solamente es que a mí me vaya bien, sino que a todos nos vaya bien para que mantengamos esos equilibrios. Y el entorno social. Y en tercer lugar, nosotros somos una isla, pero no estamos aislados del resto del mundo. Y lo que está pasando fuera de aquí debe servirnos o de inspiración o de ejemplo para entender por dónde debe ir el camino. Y sobre la base de eso, creo que hoy el CONEP es una institución que está llamada a jugar su rol con prudencia, consciente de lo que representa, pero con mucha prudencia en beneficio del desarrollo. Y en el momento actual de una economía que había crecido siempre cerca del 5, 6, su promedio era el 5, de repente vemos que las cosas ya no andan tan bien, también tenemos un problema de baja inversión pública, muchas quejas con la calidad del gasto público. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales del CONEP ante el momento económico actual, marcado por eso que acabo de decir? Esos elementos que mencionas, Pablo, forman parte de lo que comentábamos hace unos días, que es una ansiedad colectiva. Si tú tomas el periódico, si tú prendes la televisión y ves la dimensión de los titulares y la frecuencia con que cambian y cómo el mundo está en un momento de mucha convulsión, genera un estado de duda: qué va a pasar, dónde estamos, por qué se están dando estos cambios. En lo que respecta con la República Dominicana, efectivamente es así. Es un país que durante las últimas décadas ha sido un ejemplo de estabilidad política. Aquí hay elecciones desde el año de 1966 y aquí no se ha asesinado un presidente, aquí no ha habido una interrupción abrupta del poder, aquí ha habido alternancia en los momentos que corresponde. Crecimiento económico inclusivo, eso que mencionas, o sea, que una economía durante 3 décadas pueda crecer en un promedio de un 5.3%, muy por encima de la media de nuestra región, y paz social, que los distintos sectores de nuestra sociedad puedan converger, puedan conversar, pueden inclusive tener diferencias, pero que eso no represente un antagonismo. ¿Qué lectura se le da desde el CONEP a eso que es casi sin igual? No creo que quizás Costa Rica exhibe en los últimos 40 años ese nivel de estabilidad política. ¿A qué se debe? ¿Cómo se ve eso desde el CONEP? Hay quienes han llamado a un milagro dominicano, y no creo que sea así si nos comparamos con esos milagros asiáticos que han llevado a los países a niveles superiores de desarrollo, pero yo creo que esos 3 pilares han sido fundamentales: la estabilidad política, el crecimiento económico inclusivo y la paz social, para que tengamos lo que tenemos. Y más puestos a prueba en tiempos muy difíciles, porque estos últimos 5 años, con posterioridad a la pandemia,
Hasta modelos como el de Costa Rica que han mencionado se han visto tambaleados y una de las patas de la mesa le ha fallado. Ahora bien, esto no es una situación para estar conformes, no es una situación para simplemente laissez-faire y que las cosas ocurran. Es un momento de inflexión para que repensemos dónde estamos y hacia dónde va nuestro país. Posiblemente esa desaceleración que estamos viendo actualmente en nuestra economía sea parte de una coyuntura por todo lo que está ocurriendo en el mundo y algunas debilidades estructurales. Pero posiblemente sea un llamado de atención de un agotamiento de nuestro modelo de desarrollo que implica repensar hacia dónde nosotros vamos. Si nosotros vemos una radiografía de qué está ocurriendo con nuestra economía, hay sectores tradicionales que siguen estables o con un ligero crecimiento. Sí. Me refiero a las industrias, a las zonas francas, al comercio. Pero para verdaderamente mover la aguja y que cosas trascendentales ocurran, hay sectores como la construcción que está rezagado, como la minería que está rezagado, como el turismo que va bien, pero está sujeto a muchos factores externos de qué pueda ocurrir. Entonces, repensar en cómo esa diversificación, que ha sido nuestra principal fortaleza, debe también convertirse en el trampolín para dar el paso siguiente. Y que ahí está el delicado tema de nuestra vulnerabilidad, por un lado, y el otro es que aquí hay demasiada gente que solo come carne en estadísticas. O sea que aquí arrastramos un problema de desigualdad social que cuando tú ves los grandes indicadores y las grandes estadísticas nuestras, no la estamos comiendo. Sí, pero espérate, este país tiene estas carencias. Hay un sector pobre, demasiado pobre, falta de oportunidades, malos servicios públicos. En el CONET están de acuerdo en que hay un modelo que ha sido muy exitoso, pero que se está desgastando, y ahí te meto lo otro del momento de tanta incertidumbre, que ya era bastante con Trump y las locuras, lo que está pasando en el país modélico institucionalmente que fue Estados Unidos, y ahora está otra locura terrorista entre estados terroristas, Israel contra Irán y todas estas cosas. ¿Cómo lo están analizando ustedes? Mira, aún con el cielo nublado, estamos buscando las brechitas de por dónde están los rayos de sol y cómo aprovechamos esa luz. Sí. Ese CONET de 60 y tantos años, yo he sido parte en los últimos 8, y en esos últimos 8 nos ha correspondido hacer 2 convenciones empresariales, consultar a todo el sector empresarial, desde las grandes empresas hasta las micro y pequeñas empresas que representan el 85% de nuestro tejido empresarial. Es bueno que las industrias, los bancos, las grandes compañías tengan un enfoque, pero si no pensamos en ese tejido empresarial de MIPYMES, de nada nos sirve. Esa fragilidad es todavía más evidente. Claro. Y yo creo que llegamos a un punto de convergencia interesante en la última convención a finales del 2023, porque la propuesta fue muy clara. Nosotros necesitamos promover una transición hacia una economía de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras cifras macroeconómicas van muy bien, sí, claro. Crecimiento, inversión, Producto Interno Bruto, inversión en capital, todo eso va muy bien, pero cuando vemos la aguja social, educación, salud, vivienda, empleo, seguridad social, tenemos que ser lo suficientemente humildes y reconocer que hay mucho espacio todavía para conseguir verdaderas reivindicaciones. Y no lo hacemos solo desde la óptica nuestra. Veamos qué ha ocurrido en Sudamérica. Chile, por ejemplo, un ejemplo de convergencia, de estabilidad durante 2 décadas, claro. Una economía pujante, sin embargo, la aguja social no iba tan bien. Y en el momento en que ocurrió un detonante, vino un rompimiento que generó las consecuencias que ya conocemos. México, Colombia, nuestra región nos está dando señales y yo creo que todavía aquí estamos muy lejos de eso y por eso el enfoque precisamente en promover reformas estructurales que permitan cubrir estos vacíos. Ahí está el concepto, reformas estructurales. A nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y algo peor, cuando logramos acuerdos como aquella Estrategia Nacional de Desarrollo, los aplausos por el informe Atalí, recuerda aquello del presidente Fernández, ¿verdad? Dice, bueno, qué chévere, hay un acuerdo en todo esto, la cosa está clara, tenemos que centrarnos en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, ahí las cosas estaban como bastante claras y se logró cierto consenso, pero a la hora de la verdad y de que cada sector pudiese ser afectado, mutis por el foro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un país que llega a acuerdos pero no cumple lo acordado? Y ahí viene, cada vez que hay que tomar decisiones duras,
los gobiernos huyen, presionados por ustedes a veces, por otros sectores en otra oportunidad. No, no presionamos mucho, pero mira, Son terribles. yo creo que tenemos que primero hacer conciencia de que lo único seguro en este mundo actual es que nada está seguro y que estos cambios continuarán y su velocidad posiblemente aumente. ¿Quién se imaginaría que el mundo se paralizaría por una pandemia hace 6 años, es decir, el año antes de que empezó el COVID? ¿Quién se imaginaría conflictos bélicos como lo que estamos viendo esta semana, que eran la antesala del fin del mundo, cuando Irán bombardea a Israel o Israel, Irán y todo lo que ha venido consigo? Entonces los cambios seguirán ocurriendo y nosotros tenemos que entender que la visión estratégica como país debe trascender una gestión de gobierno, debe no estar marcada por los colores de un partido, no debe ser estática, sino lo suficientemente flexible para reconocer estas variaciones que se vienen dando. Y todos los ejemplos que tú has puesto, yo creo que si han tenido una debilidad, han sido que en esa visión del mediano y largo plazo no han sido capaces de identificar posibles variables que afecten su desempeño. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, que la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya caducidad se acerca, porque es en el año 2030, Sí, o sea, ya estamos al doblar de la esquina. Este es un momento interesante para que la República Dominicana repiense, y por eso lo repito, su modelo de desarrollo, entienda cuáles son los pilares en los que nos vamos a fundamentar, entienda la importancia de fortalecer las instituciones para que esa trascendencia se pueda dar y entonces en función de eso el país pueda seguir avanzando. Pero ustedes están en el mejor escenario porque el tema haitiano, que lo vamos a tocar, ha provocado este acuerdo entre los expresidentes y el actual mandatario, pero en el Consejo Económico y Social, ustedes, CONEP, tienen lógicamente un protagonismo importante. Bueno, si ya nos vamos a reunir para llegar a acuerdos, sintonizar el tema haitiano, quizás sería el buen momento de aprovechar ese encuentro para ir más allá de nuestra política exterior hacia Haití, el tema migratorio, la regularización, todo este tipo de cosas. Y también, ya que estamos aquí, el Café Santo Domingo llegó, galletitas, bien, sentarnos a llegar a acuerdos para ir más allá en algo difícil, que es lograr consenso en un modelo de desarrollo. Son palabras mayores. Claro, mira, a mí me encanta la pelota y a veces uno va al play y dan un batazo que tú te quedas mirando para arriba y tú no sabes bien dónde cayó la pelota, de lo largo, de lo grande que fue el batazo. Exacto. Lo que ocurrió con el simple encuentro del presidente Abinader y los expresidentes Medina, Fernández y Mejía fue algo trascendental. Claro. Para nosotros como país, y no veo otro referente en la región en lo que esa situación se pueda dar. Claro. Que un presidente en turno y los expresidentes con vida puedan sentarse en una mesa y dialogar sobre un tema específico ya es muy poco probable. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que el compromiso de todos es que ese primer acuerdo, que fue llevar esa agenda, quede bien. Y ahora estamos en la parte más difícil, porque el anuncio, la retórica, el discurso es precioso, pero ahora convertir eso en realidades, en planes, en acciones, en decisiones políticas, es lo más difícil. Pero creo que todos estamos comprometidos en que podamos llegar a puerto seguro. Si esto funciona, que es nuestra apuesta, entonces lograr introducir una agenda con una visión más de desarrollo es fundamental. Porque los temas pendientes en nuestro país requieren de la voluntad de todos. Entonces, en el momento en que un gobierno de turno promueva una agenda y reciba la oposición radical y no lógica a las iniciativas que está planteando, entramos en esa dinámica política que permiten que las cosas no avancen. Y desde fuera las cosas siempre se ven fácil y desde dentro se convierten en difícil. Claro. Y por eso yo creo que lo que tenemos es que aprovechar este momento, aprovechar el impulso que hay, las señales que se están dando y construir sobre la base de eso. Claro, y aquí hay algo también importante. Primero, la actitud de colaboración del CONEP, que ha ido como progresando en aumento en los últimos años. Yo veo al CONEP diferente a años anteriores, muy en la línea de lo que hablábamos fuera del aire, del bien común. Llegar con todo, no se trata de llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Y que nadie quede atrás. Y que nadie se quede atrás. Entonces percibo esa comprensión, y me gustó mucho, cierta comprensión de esto del CONEP. Pero también hay un elemento que me gusta destacar, que es primera vez que los muy posibles candidatos en las elecciones del 2028, o más bien líderes de los partidos que se van a enfrentar,
pues tienen una excelente relación. A mí creo que es un gran aporte a la estabilidad política que Luis Abinader y Leonel Fernández, que es el seguro candidato de su organización, es el segundo partido en votación presidencial, y Luis, que no puede ser candidato, pero indudablemente es el gran líder del partido, tengan ese tipo de relación. A mí me parece que es muy positivo, muy positivo, porque eso es lo que permite, ¿verdad?, llegar a algún tipo de acuerdo con el protagonismo de la parte empresarial. Hay un tema, César, que preocupa a mucha gente, y es la incertidumbre de este gobierno del señor Trump, que uno no sabe por dónde vienen los tiros, la forma en que él se trata a otros países, incluso países poderosos, hace que un pequeño país empobrecido y casi totalmente dependiente de ellos, pues vive en una zozobra de qué va a pasar. ¿Cómo analiza el CONEP la situación de Estados Unidos en la medida en que tenemos esa gran dependencia, no solo política, sino económica, y no sabemos con qué puede salir este señor mañana en la mañana? Definitivamente uno de los temas que marca esta incertidumbre colectiva es precisamente qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre con su gobierno, qué ocurre con su política. Ahora bien, nosotros quizás tenemos la oportunidad de marcar distancia un poco con los efectos que esto está teniendo en otros países y más allá ver las oportunidades que podemos aprovechar en esta coyuntura. Y te cito algunos elementos. A eso iba. Cuando nosotros tuvimos 4 años sin un embajador de Estados Unidos en nuestro país. La administración Trump llega en el mes de enero y en el primer paquete de nominados que se presentan al Congreso hay la designación de un embajador en República Dominicana. En la primera gira que hace el secretario de Estado Rubio a la región, República Dominicana es parte de esa agenda. Y tanto en sus declaraciones aquí en territorio dominicano como en su primera rueda de prensa cuando volvió a Washington, las referencias a la República Dominicana fueron la de un aliado, la de un amigo, la de un socio estratégico en muchas de estas iniciativas. Cuando se toma la decisión de aplicar un arancel universal en diferentes categorías, la República Dominicana cae dentro del grupo de países que se le aplica un 10% de arancel, no siendo este el grupo de países que reciben una carga mayor en comparación con muchos otros, inclusive de nuestra propia región. Pero fue especialmente injusto eso porque en el caso dominicano se cae el argumento fundamental de Trump, que es el que, por ejemplo, la balanza comercial con China, dice, espérate, es que yo te compro a ti demasiado y tú no me compras a mí. En el caso dominicano no tenemos ese problema, los norteamericanos no tienen ese problema porque somos nosotros los que compramos más que lo que le vendemos. Hay dos elementos que al parecer han motivado esta política de la administración Trump. Uno de ellos son países que han mantenido un superávit con los Estados Unidos, es decir, que las importaciones que Estados Unidos realiza son mayores a las exportaciones a ese destino. Exacto. El otro componente son países que por razones ideológicas, políticas o de cualquier otra índole mantienen una diferencia un poco mayor con los Estados Unidos. Y nosotros no cumplimos La ninguna de las República dos. Dominicana no tiene ninguno de estos dos elementos. No, De hecho, una vilcolonia, cuando o sea, la oficina del representante comercial, el USTR, publicó cuáles son los temas pendientes en la agenda comercial con los países y publica una serie de temas con República Dominicana, esos temas son perfectamente trabajables. Entonces yo creo que precisamente sobre la base de esa motivación es la conversación que estamos teniendo en el nivel bilateral y yo auguro la esperanza de que podríamos tener algún tratamiento distinto al momento en que cambien estas medidas. Sin embargo, las medidas iniciales se han flexibilizado bastante, muchos otros cambios están ocurriendo en el mundo y por eso es que yo creo que si bien es cierto tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando allá, también tenemos que trabajar aquí adentro. Primero para poder mitigar los efectos de cualquier decisión externa y segundo para ser lo suficientemente resilientes y aprovechar las oportunidades que se están presentando. ¿Hasta qué punto va a ser fundamental el que esas tierras raras que tenemos en Pedernales sean explotables y sean económicamente rentables su explotación? Porque ahí los norteamericanos están sumamente interesados, sobre todo por su guerra comercial con China, en todo lo que signifique tierra rara. Ya ellos en Ucrania primero hablaron de los productos agropecuarios, las minas, dijeron, no, espérate, y las tierras raras. En el caso dominicano, ya ellos metieron al ejército norteamericano a dirigir todo eso
Y sabemos que el Estado Dominicano no tiene autorización gringa para venderle eso a más nadie que no sea a ellos, lo que es para nuestro ego soberano muy doloroso, pero también en la realpolitik puede ser una gran cosa. ¿Cómo se maneja el tema en el CONEP, el tema de las tierras raras y todo esto que está ocurriendo? Hay suposiciones y hay realidades, y yo quisiera enfocarme en las realidades. Y la Bueno. realidad es que las tierras raras se han convertido en los últimos años en una materia prima esencial para diferentes encadenamientos productivos. Y cuando tú has tenido rompimientos de las cadenas de producción por diferentes razones, el COVID en su momento, las guerras posteriores, diferencias políticas, entonces cada uno de esos elementos, cada una de esas materias primas te afecta tu proceso interno. Entonces las tierras raras han subido en el nivel en la medida que ha avanzado esta revolución tecnológica, en la medida en que hay una demanda mayor, y es un tema real. Hay diferentes yacimientos en el mundo que pueden servir para proveerla, y el simple hecho de que se haya identificado ese potencial aquí en República Dominicana es una señal positiva. Ahora bien, reconozcamos que estamos en una fase muy inicial, que todavía faltan una serie de estudios, que todavía falta decisiones técnicas de dónde se procesa, si tú simplemente se la extraes, si la exportas o si se procesa aquí, qué tipo de inversión conlleva. Entonces, el problema es si va a ser rentable. El problema es si es rentable, si es rentable, la explotación. Si es rentable o no, qué bueno que aquí tenemos. Eso va a tomar tiempo. Ojalá tengamos la apertura mental para entender que la explotación de determinados recursos naturales puede realizarse de manera responsable y no que se genere esta corriente populista que muchas veces se opone al desarrollo en función de corrientes ideológicas radicales. Claro. Entonces, que entendamos que esa es una realidad que está ahí y que podría traer beneficios para la República Dominicana. Claro. La Junta Monetaria acaba de autorizar 80.000 millones de pesos para dinamizar la economía. ¿Qué eso significa y qué explica una inversión tan fuerte? ¿Qué está pasando en la economía y cómo se van a distribuir esos dineros? Porque a veces ese dinero como que no baja hasta donde uno quisiera que bajase. Bueno, para dinamizar sectores agropecuarios, construcción, sí, pero ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar al pequeño, al mediano productor agropecuario, al productor, al constructor mediano y pequeño. ¿Cómo se hacen estas cosas? Mira, nosotros en primer lugar hemos reconocido que tanto las decisiones de nuestra Junta Monetaria como del Banco Central en política monetaria han sido oportunas y efectivas en los momentos que se han tomado. Okay. Y ha habido diferentes escenarios. Ha habido ocasiones en que la coyuntura ha llevado a medidas restrictivas de recoger. Por ejemplo, cuando hemos tenido altas olas inflacionarias por olas que se han generado a lo externo, pero que tienen un impacto en República Dominicana, medidas restrictivas han aumentado la tasa de interés, en términos llanos, han encarecido el acceso al dinero y de una forma u otra han procurado estabilizar. Hoy la República Dominicana es un país que tiene su nivel de inflación en el rango meta establecido, lo cual genera una señal de confianza. Pero ha habido otros momentos en que la Junta Monetaria y el Banco Central han promovido medidas expansivas. Por ejemplo, cuando estábamos en el proceso de recuperación de la pandemia, tú requerías inyectar recursos a la economía, el dinero a condiciones blandas que permitieran una reactivación. Y ha habido diferentes momentos. Actualmente lo que estamos viendo es que a finales del año pasado, las proyecciones de crecimiento de nuestra economía se colocaban cerca de lo que ha sido el promedio que hablábamos hace un ratito, cerca de un 5%. Ya a finales del año era más conservador y nos asignaron un 4.5% de crecimiento. El crecimiento del primer cuatrimestre de este año no llegó al 3%. Entonces, en un ajuste que se ha publicado tan reciente como esta semana por el Ministerio de Economía, se coloca en un rango entre un 3 y un 4% que crecerá nuestra economía, más cerca del 3.5%. Esto quiere decir de que si no ocurren determinadas cosas, la economía seguirá ese proceso de desaceleración y no cumplirá con las metas que se han establecido. Por eso lo que esperamos es que esta liberación del encaje de 81.000 millones de pesos, que tiene varios componentes, uno de ellos se recoge de facilidades anteriores que estaban destinadas al sector construcción, otros son recursos y una meta establecida de que puedan ser financiamientos a una tasa de un 9%. Ojalá esto, como bien decías, vaya a los sectores que lo requieren.
Ojalá esto permita acelerar un poco nuestra economía y terminemos el año con un buen desempeño. ¿De quién depende esa justa distribución? Que esos fondos lleguen donde tienen que llegar y no se queden arriba. ¿Quién maneja eso en el Estado Dominicano? No, va inclusive en el propio mandato que ha establecido la Junta Monetaria y en la propia declaración que ha dado el Banco Central, porque inclusive te han excluido algunos sectores y dicen los sectores que son generadores de divisa, como el turismo, no aplican para esto. Entonces, hemos visto también en otras ocasiones que va orientado al sector de MIPYMES o al sector industrial o a determinado sector que está el sector construcción. Entonces, lo que debemos procurar es que estas intervenciones, y luego tendrás discusiones académicas entre profesionales de la economía, diciéndote si el momento ya es muy tarde, si debe enfocarse en los sectores que se requiere, pero lo que sí debemos reconocer es que este tipo de medidas se necesitan y que esto trae algo de estabilidad. Siempre recuerdo, cuando hablamos de esto, al doctor emérito, doctor en economía, Hipólito Mejía Domínguez, que la macro alimente la micro y para que la micro boronee. Exactamente. Entonces, esa es la mejor, yo creo que, la mejor definición. César Delgado, hay temas que están ahí siempre que todavía no se solucionan y que hay que escuchar al CONED. Este asunto, por ejemplo, comencemos con la cesantía. Finalmente, ¿qué se va a hacer con la cesantía? ¿Cómo se va a superar el problema este de la doble cotización que ustedes han hablado mucho de esto? ¿En dónde están esas negociaciones? ¿A qué nivel? Están en un punto bien avanzado. Hay consensos importantes, sin embargo, los consensos que se han logrado no son suficientes para calificar de trascendental la reforma que podría ocurrir. Y por eso es que hemos insistido en que este es un tema que va más allá de la cesantía, que es lo sexy, es lo controversial. Sí. Esto no es un Porque tema... un derecho adquirido, esto es un tema muy delicado. Pero si fuese un problema de un derecho adquirido, en todos los escenarios, y aquí aprovecho y lo repito, se ha planteado de que ninguna de las propuestas procura afectar derechos adquiridos. Nosotros hemos tratado de cambiar el tono de la conversación, de que si se elimina o no se elimina la cesantía, a cómo estamos modernizando el marco regulatorio del derecho laboral en la República Dominicana. Y esto por una razón muy sencilla. El Código Laboral de nuestro país es del año de 1992, cerca de cuando tú iniciaste en la televisión. 3 décadas han pasado, este país cambió, el mundo cambió y nosotros tenemos un código que ante las realidades recientes ha resultado ser obsoleto. Un código que no abarca nuevas modalidades del trabajo, que inclusive la jornada laboral que se ha ido flexibilizando, respetando los derechos de los trabajadores, no los reconoce como tal. Y hay muchos aspectos pendientes que requieren un diálogo y un consenso adicional. Pero el centro de la propuesta de ustedes, ¿cuál es el centro de la propuesta de ustedes? No cesantía, pero sin afectar el derecho adquirido. ¿Cómo quedaría esto si el Estado Dominicano en un momento de suprema lucidez toma en cuenta la propuesta de ustedes y la ejecuta? ¿Cómo quedaría el escenario? El esquema actual de cesantía que tenemos en nuestro país es único en la región. No hay otro país en la región que tenga un tope ilimitado de acumulación de las prestaciones que pueda tener un trabajador solamente en el momento en que su relación laboral sea terminada unilateralmente por su empleador. Y eso es bueno aclararlo porque todo el mundo pretende, entiende y asume muchas veces de que la cesantía siempre aplica. La cesantía aplica cuando se ha terminado sin una justa causa por parte del empleador. ¿Qué es lo que hemos planteado? O sea, el que renuncia no tiene derecho a... Sin embargo, muchas empresas, porque es parte de su dinámica o por decisión propia, lo asumen, pero según el Código Laboral aplica cuando el empleador ha terminado unilateralmente sin una justa causa el contrato. Depende de cada empresa, puede hacer con tal empleado esa excepción. ¿Qué sucede? De que así como la cesantía es una eventualidad, la condición actual de no tener una limitación genera una incertidumbre eterna. Porque una empresa, al momento de desahuciar a un trabajador, puede ser objeto de una demanda de algún abogado que asume los derechos de ese trabajador con la interpretación de qué es lo que ha ocurrido en el tiempo y en lo que se averigua el caso, tú tienes tus activos embargados y tú tienes tu operación detenida. Esto no es un tema de soltar al libre albedrío al trabajador y dejarlo desamparado. Es un tema de garantizar precisamente que los derechos que tiene sean respetados. Pero ¿cuál sería la propuesta de ustedes
en detalle. Reducir la informalidad, porque el costo actual de la cesantía es una de las causas que empuja a los niveles de informalidad que tenemos en nuestra economía. Hemos planteado varias opciones. Okay. La primera de ellas es una limitación en el número de años y en el número de salarios para calcular la cesantía. ¿Qué me refiero con el número de años? Okay. Nosotros hemos planteado 5 o 6 años, porque entendemos que la rotación actual en el mercado dominicano ronda los 3 años. Si 5 o 6 años no es suficiente, tenemos la flexibilidad de que esta conversación ocurra sobre parámetros objetivos y determinemos hasta cuántos años tú calculas de esa cesantía. Lo otro es el número de salarios. Y hemos planteado 10 salarios mínimos. Con el último ajuste que se hizo, el salario mínimo no sectorizado ronda casi los 30,000 pesos. 10 salarios mínimos son 300,000 pesos. Es decir, que todo el que gane menos de 300,000 pesos, el salario base que se utilizará para su cálculo será el salario que está percibiendo. Hemos calculado, según la TCS, que esto es más del 99% de los trabajadores cuyo salario seguirá siendo el mismo para el cálculo. Exacto. Pero además de eso, nosotros hemos planteado observar el artículo 86, que es el que genera una mora más allá al momento del pago de la cesantía y es el que sirve para que muchos abogados temerarios puedan jugar y demandar por montos mayores inclusive a las prestaciones que corresponden al trabajador. Nosotros hemos hablado de revisar o flexibilizar el periodo de prueba. Hemos hablado de tomar el salario promedio que realmente ha devengado el trabajador para hacer el cálculo. Hemos hablado de estudiemos la viabilidad de un fondo de desempleo, de un seguro de desempleo. Inclusive, algunas de estas cosas vienen desde la Ley de Seguridad Social en el año 2001. Entonces, todo esto está sobre la mesa. Y ahí se plantea la contradicción con el seguro del empleo. Claro. De desempleo, entonces ahí viene el problema también. Entonces lo que te digo es de que todas estas opciones, sin casarnos con una, están sobre la mesa, en el entendido de que ninguna de ellas afectan los derechos adquiridos de los trabajadores, porque los contratos vigentes actuales permanecerán con las mismas condiciones hasta su extinción. ¿Y en qué están entonces las negociaciones? Porque hace varios meses en Palacio, y recuerdo en una semanal de las últimas que yo pude asistir, se hablaba de que se había llegado a un gran acuerdo, pero que se iba a postergar lo de la cesantía. De repente han pasado los meses, bueno, y postergar ¿hasta cuándo? Como decía Jennifer López, o sea, ¿el anillo para cuándo? O sea, y la posición de ustedes están bastante claras, las del gobierno están ahí. ¿Qué está retrasando ese gran acuerdo que afecta a uno de los grandes problemas nuestros, que es la bendita informalidad? En la cronología, lo que ocurrió fue que en esta etapa más reciente, durante los últimos 3 años, esto se discutió en un diálogo tripartito, en el Consejo Consultivo del Trabajo, trabajadores, gobierno, sector empleador. Se dio por terminado ese proceso, entendíamos que todavía había espacio para algunos de estos consensos, pero se dio por terminado y se envió al Congreso. Actualmente está en el Senado, la comisión ha estado escuchando a los sectores, en algún momento rendirá el informe y nosotros lo que decimos es que si lo que se aprueba es lo que fue enviado sin ninguno de estos temas pendientes incluidos, será una reforma que pasará sin pena ni gloria. Ahora bien, si entre todos podemos lograr los consensos que se requieren, podemos dotar de trascender más allá de la coyuntura y legislar para el futuro y para el país que hoy tenemos. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Ustedes son los grandes empleadores del país, los grandes empleadores. Y en esto del empleo tenemos el tema de la migración, de la regulación de una mano de obra extranjera, indocumentada, que se ha convertido en indispensable. Aquí hay sectores, construcción agropecuaria, que no producen, aquí no se construye, aquí no se produce sin la mano de obra. Esa mano de obra indocumentada ha sido peligroso, pero se ha creado una realidad de que hay el proletariado nacional en gran medida es extranjero, está indocumentado. Ya los diferentes sectores han dicho, mira, nosotros tenemos el número de personas que podríamos contratar. Y hablo fundamentalmente agropecuaria, construcción. ¿Cuál es la posición del CONEP? Porque desde fuera dice, bueno, lo lógico sería eso. O sea, yo sector construcción, tengo 210,000 señores que están trabajando conmigo ilegalmente, pero que yo los quiero regularizar y los necesito.
¿Cuál es la posición del CONET en esto, que es sumamente peligroso porque está de moda el odio, el racismo, la xenofobia, el oportunismo, el populismo mediático, una cosa terrible? Entonces, hablando de la manera más formal, la posición de los grandes empleadores dominicanos ante este drama migratorio dominicano. Yo creo que el cambio que se ha dado para el tono de esta conversación en gran parte tiene que ver con el deterioro al punto que ha llegado la situación en Haití y con proyecciones que podría tocar fondo muy pronto. Exacto. Por eso abordar la situación de manera multidimensional, en el que este tema es una de las aristas. Nosotros tenemos temas de seguridad nacional, tenemos temas de la relación comercial y económica, tenemos temas ambientales, pero este es uno de los temas y es importantísimo. Ahora, en un proceso de debilitamiento institucional como el que hemos visto en Haití, adquiere otro relieve. Por eso, la primera reacción ha sido apoyar las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, que no está haciendo otra cosa que un llamado a reforzar la aplicación de la ley en nuestro territorio. Y no podemos aspirar a otra cosa que no sea esa. Hemos respaldado al gobierno en la aplicación de la ley en todas sus vertientes. Sobre la base de eso, efectivamente, hay que entender cuáles son las realidades de la estructura económica de la República Dominicana. Y muchos extranjeros que están en territorio dominicano, y quizás lo más controversial es el haitiano, pero hemos visto otras nacionalidades que han crecido exponencialmente en los últimos años. Muchos de estos extranjeros tienen documentación de su país de origen, han agotado algún tipo de trámite y bajo el cumplimiento de las leyes de la República Dominicana deberían seguir desempeñando el oficio del que se trate. Hay otros que se encuentran en un proceso de tramitación de esa documentación y eso es mucho más marcado en determinados sectores de nuestra economía. Y por eso lo que entendemos es que al momento en que se discutan y en los próximos días iniciarán las mesas de trabajo en el Consejo Económico y Social y en los diferentes espacios que se han creado, pensemos en, 1, aplicar la ley, 2, reconocer la realidad de nuestro país y 3, en la gradualidad de la aplicación en medida de las necesidades que se puedan ir presentando. Exacto, lo que pasa es que cuando se habla de aplicar la ley, cae en la categoría de poema, porque, insisto, la producción agropecuaria y la construcción en la República Dominicana se basan en una mano de obra fundamentalmente indocumentada y que el Estado, lógicamente, no se atreve a aplicar las leyes laborales al sector productivo, al sector construcción, porque se le cae la economía. Entonces, tú no quieres que haya negritos pobres haitianitos construyéndote los edificios, sembrándote y cosechando, pero al mismo tiempo quieres que la economía funcione. Entonces, esto lo que manda es un gran acuerdo que por un temor político no se logra ejecutar, porque se conversa muy bien. O sea, aquel sector agropecuario y la Junta Agroempresarial lo ha dejado por escrito, necesita X cantidad de señores que ya están, no hay que irlo a buscar, es que están aquí trabajando indocumentados y el Estado por un interés económico no se atreve a actuar. Aquí no ha habido un sometimiento a la justicia de un productor agropecuario, porque no puede ser que hay. ¿Cómo se construye aquí sin la mano de obra haitiana? Entonces no hay que sincerizar esto, el CONET no está presionando, no es para que traigamos más, es para los que ya tienen años trabajando aquí, Mira, sean regularizados, carnetizados. Claro, y más que presión, lo que estamos es con un espíritu colaborativo, participando en todos los escenarios que se han creado. El presidente Abinader anunció hace algunos meses 15 medidas que iban destinadas a abordar este tema, y creo que todas confluyen. La que se desarrollará en el Consejo Económico y Social, la variación que tiene es que incluye a los partidos políticos y a los representantes de la sociedad, y ojalá esas mesas puedan avanzar. Se ha establecido una comisión que preside alguien que creo que merece todo nuestro respeto, que es el doctor Milton Ray Guevara, que está haciendo actualmente un levantamiento de la legislación dominicana, identificando oportunidades de mejora precisamente ante la situación que estamos viviendo. Hay un observatorio que viene funcionando que preside Miguel Franjuli, del cual también somos parte, que le está dando seguimiento a estas medidas. Yo creo que lo que tú dices tiene toda la lógica y me identifico porque muchas veces la eficacia de las políticas públicas depende de la base que se utiliza para su definición. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros vemos las estadísticas de este tema en República Dominicana, son muy pobres. Aquí no hay un dato oficial de cuántos migrantes existen en nuestro país. Aquí no hay un señalamiento oficial de cuál es la necesidad permitida
por determinado sector de nuestra economía, como ocurre inclusive en los Estados Unidos. Claro. Y nosotros hemos visto en las semanas recientes cómo en los Estados Unidos que las medidas han sido, podríamos calificar, de un poco más drásticas Sí. que las que se han tomado aquí, ha tenido que el Ejecutivo también hacer ajustes en su aplicación. Entonces, todo nuestro apoyo a la aplicación de la ley, todos nuestros buenos augurios a que los trabajos en curso puedan traer soluciones distintas, pero también a que entendamos la realidad dominicana y sobre la base de eso podamos implementar la gradualidad que requiere. Gracias, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, nos ha acompañado y ojalá que sí, que el CONEP esté dispuesto a esa gran negociación que necesita el país, porque la verdad es que necesitamos ya un nuevo modelo productivo y un gran acuerdo nacional para que nuestra economía sea una bendita economía por el bien común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Qué placer. Volveremos a encontrarnos. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.